Aumentan las tensiones entre los talibanes y Estados Unidos por la paz en Afganistán. Luego de que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión de las negociaciones, los insurgentes advirtieron a Washington que la medida provocará aún más muertes. Jornada de elecciones regionales en Rusia, con una baja participación y con las miradas puestas en el Parlamento de Moscú. El presidente Vladimir Putin medirá sus fuerzas con la oposición luego de semanas de masivas protestas que pedían elecciones libres y justas. Y el mundo de la música está de luto. A los 72 años de edad falleció el cantante español Camilo Sesto, histórico referente de la canción romántica en Europa y América Latina. Varias generaciones homenajean al cantante que enamoró al público durante 40 años. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristía y estas son las noticias. Los talibanes respondieron al anuncio que realizó el presidente Donald Trump de suspender las negociaciones de paz en Afganistán. El grupo armado reconoció que las delegaciones ya estaban listas para la próxima firma de un acuerdo, pero bajo este nuevo escenario advirtió a Estados Unidos que su decisión solo va a prolongar aún más la pérdida de vidas y por su parte Washington prometió mantener la presión militar sobre los insurgentes. Veamos el informe de Daniela Blandón. Una advertencia como respuesta a un anuncio inesperado. Como el presidente de Estados Unidos anunció la suspensión de las negociaciones con el Emirato Islámico, esto perjudicará a Estados Unidos más que a nadie, dañará su reputación, va a desenmascarar aún más su política antipaz contra el mundo y aumentará la pérdida de vidas. Tenía el borrador de acuerdo de paz sobre la mesa. Sin embargo, Donald Trump tomó por sorpresa a los negociadores al cancelar la reunión de este domingo en Maryland, en la que pensaba ultimar detalles con los líderes talibanes. Un reciente ataque suicida en Kabul, que dejó al menos 12 muertos, entre ellos un soldado estadounidense, fue visto por Washington como una promesa incumplida. Teníamos el compromiso de los talibanes de que iban a anunciar formalmente su rompimiento con Al-Qaeda, una demanda estadounidense que se remonta al presidente Bush, y estábamos progresando. Pero tras el atentado, el jefe de la Casa Blanca ordenó la suspensión inmediata de los diálogos, lo que para el gobierno de Afganistán ya se veía venir. Los talibanes tuvieron la oportunidad de abrazar una vida política, pero no vimos ningún compromiso de su parte con el proceso de paz. Los talibanes se mostraron dispuestos a seguir negociando, mientras que Estados Unidos amenazó con mantener sus tropas y aumentar la presión militar si no ve compromisos serios del grupo armado que permitan acabar con una guerra de casi 2 décadas. Y en otras noticias, Rusia vivió este domingo una jornada de elecciones regionales que estuvieron marcadas por una baja participación y tras semanas de protestas por la exclusión de decenas de candidatos independientes. Las urnas ya cerraron en la Federación Rusa, donde se llevaron a cabo elecciones locales en las 85 regiones del país, aunque la atención estuvo principalmente puesta en el Parlamento de Moscú, donde el presidente Vladimir Putin va a medir su fuerza frente a la oposición. Los resultados van a ser dados a conocer mañana lunes y de momento no han trascendido cifras. Conozcamos en el siguiente informe más acerca del contexto de estas elecciones que no estuvieron exentas de polémica. Una votación local que se convirtió en un crítico punto político para el gobierno de Vladimir Putin y sus oponentes. Históricamente, las elecciones regionales han sido de bajo perfil en Rusia, pero este año fue diferente. Líderes de la oposición, incluido el prominente abogado Alexei Navalny, tomaron la votación como un referendo sobre el partido gobernante Rusia Unida. Vamos a decirle a todos los candidatos de Rusia Unida simultáneamente y en todo el país: váyanse. Vamos a votar por cualquiera menos por ustedes. Es nuestro llamado común. No confiamos en ustedes. Ustedes han fallado y saqueado todo. La elección más observada es la del Parlamento Regional de Moscú, con 45 miembros, que durante mucho tiempo ha dominado el partido Rusia Unida. Más de una docena de candidatos independientes y de la oposición fueron vetados de participar aparentemente debido a irregularidades en sus candidaturas. Pero los candidatos y sus simpatizantes dicen que fueron excluidos por razones políticas. Varios fueron arrestados después. Miles de simpatizantes de la oposición se tomaron las calles desde mediados de julio, entre ellos estrellas del pop y bloggers reconocidos.
Las autoridades respondieron con una represión, la más grande desde la ola de protestas contra el regreso de Putin al Kremlin en 2012. Alrededor de 3.000 personas fueron detenidas durante las mayores protestas, con más de 50.000 simpatizantes de la oposición en las calles de Moscú. El Kremlin ha tratado de desestimar las afirmaciones según las cuales las manifestaciones representan una crisis política. Sin embargo, los comicios regionales serán observados de cerca ante la proximidad de las elecciones parlamentarias de 2021, pues además ponen a prueba el poder de Vladimir Putin después de más de 2 décadas dirigiendo el país. Vamos ahora a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro fue sometido y con éxito a una operación quirúrgica por una hernia en el abdomen, consecuencia del apuñalamiento que sufrió hace un año cuando estaba en plena campaña política hacia la presidencia del país. Este fue el cuarto procedimiento al que debió someterse el mandatario desde que fuera apuñalado en un mitin electoral en septiembre de 2018, y la nueva operación corrigió una hernia producto del debilitamiento muscular que le provocaron esas intervenciones previas. Bolsonaro deberá ahora permanecer al menos 5 días hospitalizado, y esto en medio de la crisis ambiental y también diplomática desatada por los incendios que arrasan la Amazonía. La operación fue larga. Consistió en mover el intestino, que se adhirió fuertemente a la pared abdominal, y es razonable creer que la curación tomará 5 o 6 días más o menos y que podría viajar después de una semana. Avanzamos ahora con noticias de América Central, y es que Nayib Bukele llega hoy a sus primeros 100 días como presidente de El Salvador, y lo hace con reclamos por promesas incumplidas, pero también con algunos logros en parte heredados, como por ejemplo la baja en la cifra de homicidios. Algunas de sus plataformas de campaña que todavía no fueron implementadas son, por ejemplo, la creación de una comisión contra la impunidad, la coordinación de un plan nacional de seguridad y también la eliminación de la denominada partida secreta del presupuesto estatal. Recordemos que el líder derechista de la Gran Alianza se impuso por un amplio margen sobre los partidos tradicionales en los comicios del pasado mes de febrero. Y en otras noticias, la tormenta posttropical Dorian continúa su trayecto por la costa atlántica de Norteamérica. Su paso por Canadá dejó sin electricidad a miles de hogares y daños en las calles de varias ciudades. Recordemos que hace una semana el fenómeno natural pasó por el archipiélago de las Bahamas, dejando decenas de muertos, y muchos de los sobrevivientes debieron evacuar y ya no queda nada donde solían vivir. Veamos el informe de Andrea Amaya. Dorian llegó a Canadá. La tormenta posttropical golpeó con fuerza la ciudad de Halifax. Aunque ya no es un huracán, Dorian sigue acumulando vientos con la fuerza de un ciclón que llegan a los 130 kilómetros por hora, según el Centro Canadiense de Huracanes. Varias construcciones sufrieron daños y los techos de algunas casas estuvieron a punto de volar. Estamos satisfechos de la respuesta de las autoridades. Entramos a una fase de evaluación y reconstrucción. El impacto de la tormenta se hace sentir en toda la provincia. El gobierno canadiense autorizó a cientos de tropas para ayudar a recoger los árboles caídos. Además, miles de hogares no tienen actualmente electricidad. Los estragos en Canadá por ahora no son del nivel de Bahamas, donde Dorian arrasó con construcciones enteras y dejó víctimas mortales. Cientos de habitantes han sido evacuados de las zonas que quedaron completamente devastadas y trasladados a Nassau, la capital. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional lidera actualmente la llegada de ayuda humanitaria a Bahamas. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido aéreo en la isla Abaco. Me sorprendió el nivel de devastación. Hay partes en Abaco y Bahamas que no sufrieron grandes daños, pero otros lugares fueron borrados. Casi como si les hubieran arrojado bombas nucleares. Así de grande es el sufrimiento y la devastación. Según las autoridades, la cifra de muertos aumentará, ya que cientos de personas siguen desaparecidas, y los que aún no salen de las áreas devastadas se enfrentan a la falta de comunicaciones, electricidad, combustible y agua potable. Avanzamos ahora con noticias que llegan del continente asiático, y es que, tal como se preveía, el poderoso tifón Faxai llegó a Japón y ya golpea a Tokio.
Con vientos de hasta 216 kilómetros por hora, Faxai comenzó acercándose al área metropolitana de Tokio, provocando advertencias de evacuación para decenas de miles de personas y también apagones eléctricos e interrupciones en el transporte público y la cancelación de varios vuelos. Domingo tenso en Hong Kong. Miles de manifestantes pro-democráticos marcharon hacia el consulado de Estados Unidos y lo hicieron para pedirle a Washington que apruebe un proyecto de ley para liberar al distrito administrativo de la autoridad que ejerce China. Y en medio de la protesta, manifestantes más radicalizados obligaron a cerrar las estaciones de metro, provocando caos en algunas partes de la ciudad. Veamos el informe. Manifestantes sostienen banderas americanas frente al consulado de Estados Unidos. En los volantes tildaban a la líder del ejecutivo hongkonés Carrie Lam como un títere de Beijing, mientras los carteles pedían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por favor ayude a Hong Kong. Los manifestantes quieren que Washington imponga sanciones al gobierno y a los funcionarios que reprimen los derechos humanos. Espero que Estados Unidos pueda aprobar la ley de derechos humanos y democracia para que Hong Kong pueda tener elecciones reales. Creo que Donald Trump tiene el poder de controlar el lado económico de China. Algunos ciudadanos más radicales se separaron del mitin principal para forzar el cierre de algunas estaciones subterráneas del metro, incluso en el distrito central de negocios. La violencia continuó hasta la noche en otros distritos de Hong Kong, con la policía disparando gases lacrimógenos y haciendo arrestos para dispersar a los manifestantes. Mientras tanto, Joshua Wong, uno de los principales líderes de las protestas, fue arrestado nuevamente el domingo en el aeropuerto de Hong Kong por presuntamente incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza. La situación sigue siendo tensa. Aunque Carrie Lam desechó formalmente el proyecto de ley de extradición que desencadenó las protestas en junio, los manifestantes dicen que ella debe renunciar. Quieren que se cumplan todas sus demandas y nada menos. Y en noticias del continente africano, Sudán ya avanza hacia un gobierno civil tras la juramentación de los ministros que conforman el gabinete de transición. Se trata del primer gobierno sudanés tras la salida del poder del ex líder Omar al-Bashir, que estuvo 3 décadas al frente del país y que fue derrocado por el ejército tras masivas protestas a favor de la democracia. Desde aquel momento, Sudán estuvo liderado por una junta militar, mientras los ciudadanos exigían la transición hacia un gobierno civil, un acuerdo al que llegaron mediante la conformación de un consejo soberano mixto que va a gobernar el país durante los próximos 3 años. Y el mundo de la música está de luto porque a los 72 años de edad murió el famoso cantante español Camilo VI, un ídolo de la canción romántica que alcanzó la fama en su tierra natal, pero también en toda América Latina. Las complicaciones renales que lo aquejaban terminaron desencadenando su trágica muerte, desde el presidente de gobierno de España hasta otros artistas, como por ejemplo Rafael, lamentan la pérdida de una voz que enamoró durante 40 años a muchísimas generaciones. Veamos el informe de Juan Pupiales. Siempre me traiciona la razón y me domina. Camilo VI le enseñó al mundo que la música romántica también se puede bailar. Comenzó su carrera en la década de los 70 con apenas 20 años para en muy poco tiempo conseguir el éxito en ambos lados del Atlántico. Algo de mí, vivir así es morir de amor o quiere ser mi amante lo catapultaron, convirtiéndolo en 1979 en el primer cantante español en conseguir un disco de platino con 13 millones de copias vendidas. Pedro Sánchez, el presidente interino del gobierno español, lamentó la muerte del artista a quien definió como uno de los más queridos. Rafael, otra voz icónica de España, también se despidió de su gran amigo. Camilo VI tenía 72 años y falleció en Madrid como consecuencia de unos problemas renales que lo aquejaban y por los que ya había sido hospitalizado el año pasado. Su estado de salud se deterioraba, pero su rostro parecía rejuvenecer por las operaciones estéticas. Su carrera también se mostraba vigorosa. Publicó 40 discos, cantó en varios idiomas y vendió más de 100 millones de copias de su música a nivel mundial. El año pasado lanzó su último álbum, titulado Camilo Sinfónico, y tenía previsto dar varios conciertos por Estados Unidos este año. Su último adiós será este lunes con una capilla ardiente en Madrid.
Y de esta manera ponemos fin a otra emisión informativa, pero las noticias no se detienen, así que sigan informándose en France 24 y también en france24.com.